Bienvenidos jóvenes estudiantes y resto de la audiencia a un video más de patología médica. Mi nombre es el Dr. Pauneric y hoy vamos a ver generalidades de la fiebre por dengue. La fiebre por dengue va a ser una enfermedad infecciosa aguda que es causada por un virus, ¿sale? Sin embargo, este virus para poder transmitirse de persona a persona deberá de usar a un vector, que en este caso es un artrópodo, que corresponde a los mosquitos del género Aedes, Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿sale? La fiebre por dengue va a tener una presentación clínica sumamente variable, evolución poco predecible, es autolimitada y suele ser temporalmente incapacitante. El dengue puede manifestarse como una ruleta. Te puede dar de una manera muy leve o incluso asintomática, o te puede dar de una manera muy severa e incluso conducir a la muerte. A nivel mundial, los países que tienen presencia del vector van a ser aquellos países que por lo tanto van a tener mayores casos de dengue. Notemos que México es uno de los países que pues es azotado por esta enfermedad. Respecto a epidemiología, se calcula que al año hay 50 millones de casos nuevos de dengue y de los cuales medio millón van a ser hospitalizados por dengue grave. Durante los brotes epidémicos, de cada 100 casos de dengue que ocurren, de 1 a 7 casos de estos irán a ser graves, ¿sale? Y puede llegar a presentar una mortalidad en algunos lugares donde es muy endémico de hasta el 5%, ¿sale? Aquí en México, ¿cómo estamos de dengue? Bueno, el año pasado nos reportaron que hubo 27,884 casos reportados de dengue sin datos de gravedad, mientras que hubieron 13,621 casos de dengue con signos de alarma y de dengue grave juntos. ¿Sale? Acá vemos la distribución de las distintas instituciones de salud que reportaron casos. Salubridad fue el que reportó más casos, seguido de IMSS ordinario, ¿sale? Respecto a los estados del país que presentan una mayor incidencia de dengue, el año pasado en que se llevó en primer lugar fue Jalisco, ¿sale? Teniendo una incidencia de 141 casos por cada 100,000 habitantes. De ahí le sigue Veracruz y le sigue Quintana Roo. Sin embargo, Chiapas, Oaxaca y Tabasco no se quedan tampoco lejos. Ha ayudado muchísimo las campañas de promoción a la salud para evitar precisamente el crecimiento del vector. Si nosotros combatimos al vector, el virus se queda sin poder tener un medio para transmitirse. Por lo tanto, esa es la estrategia que se ha estado manejando y hasta cierto punto ha ido funcionando. Sin embargo, en años recientes, pues ha habido como que un mayor aumento de estos casos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para dengue? Bueno, primero, habitar o visitar una zona endémica. Este es el más importante por mucho. Si yo estoy viviendo en un país donde no hay dengue, no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, en el momento en el que acá estamos viviendo en México y vivimos en un clima cálido, ya estamos susceptibles porque en Aedes aegypti, que es el vector principal que azota acá en México, en Albopictus no tanto, en Aedes aegypti va a preferir los climas cálidos y todavía los ambientes urbanos. ¿Sale? Por lo tanto, pues esto ya de cajón, ¿no? Acá en México estamos en clima cálido, por ejemplo, acá en Chiapas, pues ya estamos expuestos. Ahora bien, antecedente de infección previa de dengue y presencia de comorbilidad, les puse asterisco porque estos dos factores de riesgo son importantes para desarrollar la forma grave de la enfermedad. Hay 4 serotipos diferentes de virus de dengue. Como quien dice, me puede dar dengue hasta 4 veces en mi vida si es que mi sistema inmunológico no aguanta. Sin embargo, si yo ya tuve dengue una ocasión anterior y me da nuevamente con otro serotipo, tengo más posibilidad que esta vez la infección llegue a progresar a su forma grave. ¿Sale? Igualmente, sí, aunque sea la primera vez que me da, pero si tengo comorbilidades como sobrepeso, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, inmunosupresión de algún tipo, de igual manera estoy más predispuesto a la forma grave de la enfermedad. ¿Sale? La cocirculación de serotipos, lo que les había dicho, entre más veces me esté dando es mayor el impacto que va a tener. Y vamos a tener algunos serotipos que van a tener mayor nivel de virulencia. ¿Sale? Pero pues estos 3 primeros son los más importantes. Ahora,
conozcamos la etiología. El virus del dengue va a ser un virus del género Flavivirus y de la familia Flaviviridae, ¿sale? Va a ser un virus de ARN y va a estar conformado por 4 serotipos, de que va a ser dengue virus 1 a 4. ¿Sale? Entre estos 4 comparten 65% de material genético. Lamentablemente, el material genético tiene suficientes diferencias como para que las proteínas de la cápside no puedan ser identificadas como el mismo antígeno. Por lo tanto, no genera inmunidad cruzada. Si a mí me da dengue virus 1, todavía no tengo anticuerpos ni para en 2, ni para en 3, ni para en 4. ¿Sale? Eso explica por qué entre más veces me dé, se pone más grave la cosa. Ahora, nuestro vector va a ser acá en México principalmente en Aedes aegypti. En los Aedes aegypti van a ser mosquitos artrópodos que van a ser los responsables de transmitir la infección. Para que pueda llegar a ser infeccioso, el mosquito deberá de alimentarse de un individuo humano que ya lleve la enfermedad, y ya posteriormente va ahora a picar a otra persona, ¿sale? Mientras el mosquito tenga entre 8 y 12 días después de que picó a una persona que estaba infectada, durante esos 8 a 12 días puede liberar el virus de dengue a las siguientes personas que pique. Esto es porque los mosquitos en su interior, en su sistema, comienzan a permitir que el virus se multiplique, pero a los mosquitos no les hace realmente mucho daño. Ellos simplemente sirven como reservorio transitorio. Y una vez que pican a otra persona, a la hora que insertan su estilete, no inyectan, sino aplican saliva. Se supone en teoría que los mosquitos aplican saliva que contiene un anestésico, disque para que los mamíferos a los que está picando no sientan el piquete y de esa manera sea más eficiente en trabajo de mosquito. Pero todos sabemos acá que un piquete de mosquito duele, ¿sale? Pero de todos modos te echó ahí saliva y de todos modos ya te infectó, ¿sale? Ahora, ¿cuándo es una patogenia del dengue? Primero va a empezar cuando viene el Aedes aegypti y pica. Y aplica su saliva y a la hora que introduce su saliva, el virus del dengue es introducido en la piel. Como es introducido en la piel, la primera célula que va a tener contacto con él va a ser la célula de Langerhans, ¿sale? Las células de Langerhans, que si ustedes se acuerdan, van a ser células dendríticas de la piel, es decir, van a ser células presentadoras de antígenos. Ellas van a ver qué está pasando y cuando se encuentran con lo que va a ser el virus, van a ser infectadas. ¿De qué manera infecta el virus de dengue? Infecta prácticamente igual que en los virus que hemos visto anteriormente de ARN, ¿sale? Primero, el virus va a interactuar con distintas familias de receptores, a diferencia de otros virus que habíamos visto. Aquí en dengue, dependiendo del serotipo que sea, va a interactuar con distintos receptores, ¿sale? Lo que ustedes deben de saber es que en dengue va a tener mayor predisposición para poder atacar células dendríticas, macrófagos, monocitos, que son macrófagos bebés, y células endoteliales. Esas van a ser las principales. Pudiera llegar también a afectar a la neurona y también células hepáticas, pero eso es menos frecuente. No, el que va a ser su principal blanco van a ser las células del sistema inmunitario, los presentadoras de antígenos y las células endoteliales. Una vez que se encuentra con estas, en virus permite que crea su entrada mediante endocitosis y espera a que se fusione con él una vesícula lisosomal. Una vez que el lisosoma se funde, el lisosoma quema la cubierta viral y libera en ARN. En ARN va a viajar hasta el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a encontrar con los ribosomas, y una vez que se encontró con los ribosomas, va a comenzar su proceso de síntesis de proteínas para empezar a formar más virus. Se forman sus nucleocápsides, ya posteriormente se ensambra dentro del mismo retículo endoplasmático rugoso, va a viajar al aparato de Golgi y estando ahí se va a dar como que un corte de pelo para que le queden los últimos retoques y ya de ahí posteriormente será expulsado y de esta manera ya vamos a tener más generación de virus, ¿sale? Ahora, una vez que ataca
a la célula de Langerhans, que es la célula dendrítica. La célula dendrítica ahora empezará a pedir ayuda, ¿sale? Entonces, van a acudir en su ayuda monocitos junto con linfocitos T. Y estos linfocitos T, pues cuando se den cuenta que la célula dendrítica ha sido colonizada por un virus, van a empezar a liberar citocinas para pedir ayuda a otras células. El problema es que estas células no saben que el virus las quiere precisamente a ellas, es una trampa. Quiere que lleguen más células, linfocitos y macrófagos para que precisamente pueda introducirse en ellos y seguirse replicando, ¿sale? Entonces, la capacidad del virus va a permitir que ahora infecte a los linfocitos T y ahora esos nuevos linfocitos T van a producir más citocinas, van a llegar más linfocitos T y se va a caer en un círculo vicioso, donde van a poco irse acumulando varias citocinas con mediadores de la inflamación. Ahora bien, parte del virus va a comenzar a llegar también a las células endoteliales y aquí vamos a tener un daño muy importante de dos maneras. Número uno, el propio virus puede destruir a las células endoteliales y por lo tanto puede comenzar a haber fuga de plasma al espacio intersticial. Y número dos, y más importante, las citocinas, acuérdense que son mediadoras de la inflamación. Las citocinas causan vasodilatación, pero más importante que eso, aumento de la permeabilidad del endotelio. Entonces, como se están creando un montón de citocinas por todos los linfocitos que se está echando el virus de dengue junto con macrófagos, eso va a causar que ahora de manera sistémica yo empiece a tener un aumento de la permeabilidad vascular. En vez de que mi aumento de la permeabilidad vascular quede local, como es normalmente en una respuesta inflamatoria, ahora ya es en todo mi cuerpo, es parejo. El problema de esto va a ser ahora que el aumento de la permeabilidad vascular va a hacer que todo el líquido de la sangre, es decir, en plasma, comience a salir al espacio intersticial en un proceso que se llama extravasación de plasma. De modo que ahora la sangre se está quedando sin su agua y sin sus proteínas que se están yendo al espacio extravascular. Y eso va a condicionar un fenómeno que se llama hemoconcentración. ¿Qué es la hemoconcentración? La hemoconcentración es el aumento del hematocrito y va directamente porque, acuérdense que hematocrito es la cantidad de eritrocitos que se encuentran disueltos en un porcentaje del volumen de la sangre. Si tú estás perdiendo el solvente de la sangre, los eritrocitos van a estar cada vez más amontonados. Es como que si tú le estuvieras quitando agua no sé, a tus peces, que tuvieras una pecera y le voy quitando agua. A medida que le voy quitando agua, los peces van a tener menos espacio para poder nadar y más constantemente van a empezar a chocar entre ellos, lo que va a causar una hemoconcentración y un aumento de la viscosidad en la sangre, que se va a traducir en una falta de volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque resulta que no es que esté sangrando, sino que el problema es que el aumento de la permeabilidad está haciendo que buena parte del volumen de la sangre se esté yendo a terceros espacios, que se esté yendo en los espacios que hay entre célula y célula, que ya no siga dentro de la luz de envaso sanguíneo. Ahora, además de estarse perdiendo proteínas y agua, también las plaquetas se van a empezar a ir junto con factores de la coagulación, ¿sale? Esto va a condicionar ahora, peor tantito, ¿no? Ya de por sí estoy perdiendo sangre porque se está extravasando y ahora de cajón me quedo sin plaquetas y me quedo sin factores de la coagulación. El paciente ahora va a ser más susceptible a tener hemorragias y va a tener ahora una nueva manera en la cual va a pensar a perder volumen, ¿sale? Finalmente, cuando la infección se autolimita, porque va a llegar un punto donde los linfocitos que fueron afectados van a desarrollar una nueva manera de poder eliminar a la gente y en vez de quererlo atacar directamente, simplemente van a hacer apoptosis a los linfocitos que estén afectados o bien causar la lisis de todas las células que están afectadas. ¿Saben lo que puede llegar a causar que transitoriamente haya una inmunocompetencia? ¿Sale? Pero por lo general es en los pacientes que les va bien, que es la mayoría, van a tener los linfocitos, se van a suicidar los que están infectados y listo. Al quedarse sin linfocitos cercanos y ya no haya más producción de citocinas, el virus ya no tiene cómo poder persistir y pues ya queda eliminado del cuerpo. ¿Sale? Ahora, el dengue, desde el año 2009, ya no se clasifica como lo decían los dinosaurios de dengue hemorrágico y dengue no hemorrágico. Este término ya quedó completamente en desuso.
Actualmente nosotros usamos la clasificación de dengue no grave, que va a subdividirse en dengue no grave sin signos de alarma para el grupo A y en dengue no grave con signos de alarma que va a ser en grupo B. Y finalmente vamos a tener en dengue grave, que es en grupo C, que es choque por dengue, ¿sale? Es decir, dengue casi asintomático o con síntomas clásicos, dengue con datos como que de alarma que me pueden decir, híjole, como que te puedes poner muy grave, y ya de ahí, pues, ya un choque hipovolémico derivado de neumoconcentración y en la pérdida de los mecanismos de la coagulación de la sangre. En cuadro clínico, nos vamos a dividir en 3 fases. Primero, vamos a tener la incubación, que va a durar de 7 a 10 días. Una vez que, desde que me picó el mosquito, pasa una semana y ya voy a comenzar con la primera fase, que va a ser la fase febril, ¿sale? La fase febril va a tener una duración aproximada entre 2 a 7 días y se va a caracterizar por, obviamente, fiebre. Va a haber dolor de músculos, mialgias, dolor de articulaciones mayores, de las rodillas, de los codos, de los hombros. Vamos a tener una cefalea, pero una cefalea que se va a caracterizar por tener un dolor retroauricular, es decir, nos va a doler la parte trasera de los ojos, ¿sale? Varios pacientes pueden llegar a desarrollar un exantema pruriginoso como resultado también de la infección del virus, ¿sale? Y esta va a ser la fase febril. Una vez que pasaron 7 días, acá pueden tomar 2 caminos diferentes en base a la patogenia que acabamos de ver. El final bueno es que los linfocitos que están infectados hacen apoptosis y de esta manera va a haber una presencia de la mejoría, ¿sale? Que va a coincidir con la disminución de la fiebre, ¿sale? Vamos a tener un descenso de la temperatura corporal y que también, por eso a esta fase le dicen fase de defervescencia. Ya después de eso, si tu sistema inmunológico reaccionó bien, pues ya te curaste, ¿no? Ya nomás tu dengue te duró una semana y ya listo. Ahora, si a mí ya me dio dengue antes, tengo factores, tengo comorbilidades, o bien simplemente mi sistema inmunológico no supo interactuar adecuadamente con el dengue, voy a desarrollar ahora en dengue grave. Y es acá donde vamos a llegar a la fase crítica. La fase crítica va a comenzar después también de que la fiebre ya haya bajado, pero al mismo tiempo que la fiebre está bajando, ahora voy a empezar a tener mi aumento de la permeabilidad vascular que me va a condicionar un aumento de hematocrito con la consiguiente pérdida de volumen sanguíneo, ¿sale? Esta fase crítica puede aparecer cuando acabe la fase febril, es decir, puede aparecer a los 2 días de iniciar los síntomas o a la semana, ¿sale? Es variable, depende de cuánto tiempo te va a llevar tu fase febril. Ahora bien, los pacientes que desarrollan la fase crítica van a tener una duración aproximada entre 24 a 48 horas. Van a ser nada más 2 días, pero van a ser 2 días muy intensos, ¿sale? Ahora bien, estos pacientes van a empezar a tener leucopenia y sobre todo trombocitopenia. ¿Por qué? Porque como la permeabilidad de los vasos sanguíneos está muy aumentada, estas células por su tamaño se pueden como que caer de los vasos sanguíneos y se van al espacio intersticial, sobre todo los trombocitos, ¿sale? No es que en dengue ataquen los trombocitos, sino que los trombocitos se fugan de plasma y pues fuera del plasma a mí ya no me sirve, ¿sale? Ahora bien, en grado de la fuga plasmática, y la intensidad de esta va a condicionar que incluso no nada más se limite a trombocitopenia y leucopenia, sino que incluso vaya a tener derrames como un derrame pleural o incluso una citis, pues precisamente por esta acumulación de líquido en el tercer espacio. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios, según la OMS, para que yo pueda definir en dengue grave? Primero que nada, que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga manifestaciones hemorrágicas, que el paciente tenga una trombocitopenia con menos de 100,000 plaquetas y que el paciente tenga datos de hemoconcentración. ¿Cómo puedo saber que el paciente tiene datos de hemoconcentración? Porque el hematocrito aumenta al 20% más con respecto a su valor normal, ¿sale? Ahora, los pacientes que desarrollan estos datos van a tener criterios de gravedad. Y aquellos pacientes que están en la clasificación B, que dijimos que son los pacientes que no están graves todavía, pero que sí tienen signos de alarma porque se me puede complicar, van a ser aquellos pacientes que tengan
dolor abdominal intenso, vómito persistente o incoercible, más de 5 vómitos en un día, que tengan evidencia clínica de acumulación de líquidos, que yo vea que está haciendo edema, que ya hizo derrame pleural, que tenga una hemorragia activa de las mucosas, mi paciente tiene gingivorragia, por ejemplo, está sangrando de las encías, alteración en estado de conciencia, el paciente está estuporoso, está confuso, hay hepatomegalia, en algunas ocasiones el virus también puede llegar a atacar hepatocitos, no es lo común, pero también se puede llegar a dar entropismo de este virus a esas células. Y finalmente, en aumento del hematocrito concurrente con una disminución rápida del recuento plaquetario. Es importante hacer hincapié que tanto los pacientes que tienen dengue grave como los pacientes que tienen dengue no grave pero con datos de alarma deberán de ser hospitalizados y deberán de mantener la vigilancia. Porque los pacientes que tienen signos de alarma van a ser pacientes muy impredecibles. Hay pacientes que sí pueden tener alguno de estos signos, pero a rato se curan y ya no les pasó nada. Y hay pacientes que sí se ponen muy mal y hasta se pueden morir. Y de acá que lleguen al hospital, se perdió un valioso tiempo y pues eso reduce sus probabilidades de éxito. ¿Por qué se cambió la clasificación de dengue hemorrágico y no hemorrágico a dengue con o sin datos de alarma y dengue grave? Porque se dieron cuenta que había pacientes que no forzosamente tenían hemorragias y que se morían. Y había pacientes que sí desarrollaban hemorragias, pero que no se morían, que luego les iba muy bien. Ahí se dieron cuenta que verdaderamente la trombocitopenia no era realmente un factor predictivo exacto de la gravedad de la enfermedad. Y ya de ahí se dieron cuenta que el que sí era un factor importante era la hemoconcentración. ¿Sale? Ahora, en la fase crítica, no más crítico, valga la redundancia, será ahora cuando debido a la pérdida de volumen sanguíneo que se está fugando de los vasos sanguíneos, vamos a llegar a un choque hipovolémico, ¿sale? Este choque hipovolémico, como les digo, por lo general va precedido de los signos de alarma que les acabo de mencionar acá. Nuestro paciente que entra en choque va a tener, por lo tanto, una hipoperfusión de los órganos vitales, lo que le conllevará a una falla orgánica progresiva, empieza a fallar riñones, empieza a fallar sistema nervioso, sistema cardiovascular, hace acidosis metabólica porque pues no está recibiendo suficiente oxígeno, eso conlleva a que haga coagulación intravascular diseminada, quema sus pocos factores de la coagulación que le quedaban en sangre, y ahora, aparte de que tenemos pérdida de volumen sanguíneo que se está extravasando, ahora vamos a tener hemorragia porque ya no tenemos ni plaquetas ni factores de la coagulación. Una vez que nuestro paciente sobrevive a todo eso, si es que sobrevive, 5% de mortalidad, vamos ahora a llegar a la fase de la recuperación. La fase de la recuperación va a dar inicio a las 24 o 48 horas después de que finalizó la fase crítica, donde poco a poco las citocinas que se liberaron y que causaron el aumento de la permeabilidad, ahora van a empezar a eliminarse. Acuérdense que tienen una vida media muy corta y poco a poco la permeabilidad vascular va regresando a la normalidad y el líquido que se fugó empieza a regresar a los vasos sanguíneos. Esto se va a manifestar clínicamente como que el paciente va a tener un bienestar general, sale todos sus signos y síntomas que tenía anteriormente, van a empezar a remitir, vamos a tener estabilidad hemodinámica, su uresis va a estar nuevamente en marcha, ya, porque los pacientes cuando entran en choque caen en anuria, porque pues el cuerpo intenta ahorrar agua. En este caso, como el paciente ya no está en choque, ya empieza a ir orinando, el hematocrito comienza a descender, ahora ya no hay leucopenia, empieza a haber una leucocitosis porque están regresando esas células, va a haber recuperación de recuento plaquetario poco a poco, es decir, tarda un poquito más, y podemos, si nosotros se nos fue la mano en el tratamiento de la fase crítica y nos excedimos de líquidos, puede que nuestro paciente se nos encharque, porque como va a empezar a regresar todo ese líquido que le echamos, puede que si se nos fue la mano ahora regrese líquido de más y puede llegar a ser derrame pleural o ascitis masiva. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de líquido que le estamos pasando a un paciente con dengue. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles van a ser los datos de la exploración física que vamos a encontrar en un paciente con dengue? Primero que nada, vamos a encontrar datos de hidratación y alteraciones del estado hemodinámico, ¿sale? Alteraciones de signos vitales, taquicardia, hipotensión, si ya está descompensado.
Vamos a tener también respiración acidótica, si ya mi paciente está en choque. Podemos encontrar los datos de anarma, dolor abdominal, hepatomegalia, ascitis y manifestaciones hemorrágicas como presencia de petequias por la fragilidad capilar, por la pérdida de plaquetas. Y lo podemos comprobar con una prueba de torniquete, donde nosotros usamos en brazalete de baumanómetro, lo insuflamos por arriba de 150 milímetros de mercurio y luego lo desinflamos, y si el paciente tiene fragilidad capilar, vamos a notar que van a quedar petequias en el lugar donde pusimos en brazalete de baumanómetro, ¿sale? Y pues acá tenemos nuevamente un cuadro clínico característico, ¿sale? Ya no tiene caso que no volvamos a mencionar. Ahora, pruebas diagnósticas. ¿Cómo puedo saber si mi paciente tiene dengue? Aquí en México es clínico, ¿sale? No necesitamos hacer realmente estos estudios. Con que tu paciente tenga en cuadro clínico, se esté concentrando y sabes que está en una zona que es endémica de dengue y sabes que estás en temporada de dengue, ya lo vas a tratar como dengue. No tiene sentido que tú tomes la prueba, a menos que sea para fines epidemiológicos o para fines de algún estudio de control de caso, ¿sale? ¿De qué manera lo podría diagnosticar? Sobre todo esto se hace cuando estamos en un lugar donde el dengue no es endémico y que tiene un cuadro clínico muy compatible, porque también hay casos que son exportados y casos que son importados, ¿sale? En un caso importado, por ejemplo, es cuando llega un pueblo, llega alguien de Chiapas y se va a Estados Unidos y en Estados Unidos le da dengue, pero es porque ya traía el dengue incubado desde antes de salir. Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos? Vamos a tener las siguientes pruebas. Vamos a tener primero la prueba de detección del antígeno NS1 en suero, que es parte de la cápside viral. Esta prueba se recomienda entre el día 1 y el día 5 de iniciados los síntomas, ¿sale? Esta prueba la podemos hacer ya sea mediante ensayo de lisa o mediante pruebas rápidas. Ya venden en cartuchito ya hecho, ¿sale? Para que se deposite y se vea si es positivo. Ahora, si ya pasaron más de 5 días, ya hay producción de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G. Así que puedo hacer ahora lo que va a ser la determinación de los anticuerpos, ¿sale? Únicamente voy a hacer la PCR o el aislamiento viral cuando de plano ya tengo muchísima duda o bien es parte de un protocolo de estudio, ¿sale? Pero de ahí, como yo les digo, verdaderamente es con la prueba clínica que ustedes van a trabajar con dengue, al menos aquí en México, ¿sale? Una vez que yo ya tengo establecido mi diagnóstico, los estudios de apoyo que yo voy a usar y que son imprescindibles va a ser, primero que nada, en hematocrito. ¿Sale? Hay que hacer una biometría hemática a los pacientes con dengue, no una vez, sino varias veces. Cuando llegue, a las siguientes 4 o 6 horas, a las siguientes 6, 8 horas y así sucesivamente, para que nosotros podamos ver las variaciones del hematocrito y de las plaquetas sobre todo, ¿sale? Porque el hematocrito es un buen predictor de si mi paciente se está hemoconcentrando o no. Entre más sube el hematocrito, quiere decir que está teniendo mayor fuga de plasma, ¿sale? Podemos encontrar leucopenia, y pues la trombocitopenia, que igual es porque se están cayendo por los agujeros del aumento de la permeabilidad vascular, ¿sale? En casos graves o que veamos nosotros que hay afectación multisistémica, nos podemos apoyar con pruebas de función hepática, con una química sanguínea. Los electrolitos séricos son muy importantes en los pacientes que están desarrollando choque por dengue o que tienen signos de gravedad. Hay que checar bicarbonato y lactatos séricos, por lo que les digo que nuestros pacientes tienden a hacer acidosis. Hay que hacerles un electrocardiograma, puede haber falla multisistémica y un examen general de orina, ¿sale? Ante la detección de un caso, la unidad tratante deberá de notificar en forma inmediata a las autoridades sanitarias. Eso quiere decir que todos los casos de dengue que sean diagnosticados, así sea clínicamente, deberán de ser notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional para que de esta manera se haga el estudio de caso y se pueda identificar algunas otras personas que también pudieran estar infectadas o algún foco de vectores que haya ahí, algún recipiente, unas aguas residuales que estén ahí permitiendo que el mosquito pueda, bueno, aguas residuales me refiero no a que estén sucias, sino aguas así de llantas y cosas por el estilo. El mosquito es un poquito nice, nada más crece en aguas limpias, ¿sale? No es en agua puerca. Ahora, en tratamiento, ¿cuál va a ser?
En dengue sin datos de alarma vamos a tener tratamientos sintomáticos. ¿Sale? No se recomienda el uso de aspirina precisamente porque la aspirina es un antiagregante plaquetario y como ya hay riesgo de que mis plaquetas se vayan por otro lado, entonces mejor la aspirina no la indicamos. En su lugar, paracetamol o algún otro AINE, ibuprofeno, naproxeno para la fiebre y para el dolor. ¿Sale? Actualmente no disponemos de una vacuna eficaz contra el dengue y la mejor herramienta que tenemos es la prevención, eliminar los criaderos de mosquito, ¿sale? Y en dengue grave o en choque por dengue, nos vamos a tratar mediante la reposición de líquidos, ¿sale? En este caso, vamos a manejarlo como que si fuera un choque hipovolémico, vigilando los parámetros de su presión arterial media y también su uresis que tiene para que nosotros podamos ver junto con el hematocrito si está respondiendo o no a los líquidos. Administrar terapia de reposición de líquidos a los pacientes con dengue grave o en choque es un poco complicado porque, como yo les digo, tienes que mantener un muy buen equilibrio entre que no se me vaya a chocar mi paciente y entre que no me lo vaya a encharcar cuando mi paciente ya se cure. Por lo tanto, empezamos de una manera agresiva y conforme va pasando el tiempo, como sabemos que la fase crítica dura entre 24 y 48 horas, hay que empezar a disminuir los requerimientos de líquidos para que no se nos vaya a encharcar. Ahora, hay que corregir las posibles alteraciones de equilibrio electrolítico, ¿sale? Las hiponatremias, las hipercalemias, que pueden llegar a ser bastante comunes, hay que corregirlas, ¿sale? Y vamos a aplicar transfusión de paquetes globulares, de concentrados plaquetarios o de plasma fresco congelado únicamente cuando sea necesario en base a los estudios que estamos haciendo al paciente. ¿Sale? Si cae en hemoglobina, órale, hay que pasar paquete globular. Si las plaquetas están ya por debajo de 50,000, hay que empezar a meter concentrados plaquetarios. Si mis tiempos de coagulación se están alargando, hay que empezar a meter plasma fresco congelado. ¿Sale? No se recomienda la administración profiláctica, es decir, no porque digas, es que es un paciente con dengue. Mira, ya tiene plaquetas de 150,000 y hay que empezar a meterle concentrados plaquetarios. No se ha visto verdaderamente que los pacientes mejoren con eso. ¿Sale? Así que hay que esperar a que verdaderamente el paciente cumpla criterios para poder hacer uso de estas estrategias. ¿Sale? Y bueno, jóvenes, de esta manera llegamos al final de nuestro video de fiebre por dengue. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.